Un solo giro equivocado. Eso fue todo lo que hizo falta para que nos topáramos con esa escena maldita que ahora intentaré describir con palabras. Aunque el recuerdo aún está fresco en mi mente, considerando que aún no ha pasado ni un mes desde entonces, siento que he llegado a aceptar que no hay una explicación lógica para lo que presenciamos, y aunque la hubiera, creo que preferiría no saberla. Digan lo que quieran sobre la curiosidad, pero cuando uno presencia algo en carne propia que sabe que no puede, ni debería, estar ocurriendo. Bueno, digamos que no es fácil para nuestro cerebro ignorar lo que desafía toda lógica. Uno se encuentra buscando desesperadamente todo tipo de excusas, como he hecho yo, para evitar que ciertas partes de la mente se rompan sin remedio. Es más fácil inventarse un montón de razones, atribuirlo a docenas de cosas, que admitir que hay eventos, situaciones, cosas de una naturaleza diferente, para las que no estamos equipados para procesar ni aceptar. Una parte de mí ha hecho las paces con esto, sabiendo perfectamente que esto no es algo que vaya a olvidar ni a sacudirme de encima. Siempre estará ahí, como una mancha que no puede lavarse o como una sombra en la esquina de mi ojo. La otra parte, sin embargo, me ha traído hasta aquí. Hasta ustedes. No me considero una persona especialmente lista, pero tampoco soy tan tonto como para empezar a perseguir algo que no entiendo. No soy el tipo de persona que reúne a un grupo, compra unas tablas o ouija y se lanza a la carretera en busca de respuestas. Porque así es como la gente termina muerta, si tiene suerte. Allá afuera hay cosas peores, de eso estoy seguro, y siempre me llena de ansiedad y terror darme cuenta de que ni siquiera sé hasta qué punto pueden llegar a ser realmente malas. Así que, aunque no sea tan tonto en ciertos temas, creo que haría más daño que bien si asumiera desde el principio que no hay una sola alma en el mundo que pudiera tener alguna respuesta, alguna pista, cualquier cosa que pudiera ayudar, por pequeña e insignificante que fuera. Quizás sea una insensatez de mi parte, pero he llegado hasta aquí escribiendo esto, y no tengo intención de detenerme ahora. Ese mismo día, asistí a una fiesta de inauguración de la casa de un familiar. Mi tío, que también había ido, se ofreció a llevarme cuando nos fuimos. Era la primera vez que ambos íbamos a ese pueblo y, sumado al hecho de que hacía mucho que no hablábamos ni nos veíamos. Bueno, una cosa llevó a la otra y, entre una distracción y otra, terminó pasando lo que ya les conté al principio. A veces, solo hace falta un giro equivocado. Intentamos corregir el rumbo y encontrar el camino correcto, pero fue inútil. Los dispositivos en los que confiamos ciegamente decidieron fallar en el peor momento, como suelen hacerlo. A pesar de la carretera vacía y el bosque a ambos lados, no nos preocupaba realmente la situación. Era media tarde, el sol brillaba y el tanque estaba lleno. Como mucho, pensamos que solo conduciríamos un poco más de lo planeado. Pero mi tío Thomas redujo la velocidad en cuanto giramos en una curva y vimos a lo lejos una ambulancia estacionada en nuestro carril, a la derecha de la carretera. Pisó el freno antes de acercarnos cuando notamos la primera bolsa para cadáveres. Solo recordarlo me sigue poniendo nervioso, esa bolsa con alguien, o algo, claramente dentro, ahí en medio de la carretera, a una buena distancia de la ambulancia estacionada más adelante. Quizás pienses que hasta aquí no hay mucho de qué alarmarse. Al fin y al cabo, pasar junto a accidentes, leves o graves, es algo que todos hemos visto en algún momento, al igual que ver a paramédicos haciendo su trabajo. Es algo común, como tantas otras cosas. La cuestión es que, apenas mi tío detuvo el auto para analizar mejor la situación, nos dimos cuenta de un par de cosas casi de inmediato. Primero, a pesar de la evidencia de que había habido algún tipo de incidente, como la bolsa para cadáveres en el camino, y de que se había enviado ayuda, la ambulancia en este caso, no había absolutamente ningún rastro de nadie cerca de la escena. Segundo, incluso desde la distancia, podíamos ver que las puertas de la ambulancia estaban abiertas de par en par y que había todo tipo de objetos y equipos esparcidos en el suelo, justo al lado. Si tan solo hubiera habido alguien allí para tranquilizarnos y decirnos qué hacer, para decirnos que todo estaba bajo control. Pero no había nadie, y por alguna extraña razón, eso me hizo sentir que yo, bueno, nosotros, teníamos una especie de obligación de hacer. No sé, algo al respecto. Tal vez fuera el hecho de que había un cuerpo literal en la carretera y de que mi tío y yo parecíamos ser las únicas almas vivas en los alrededores, como si nos tocara a nosotros encargarnos de la situación, ¿me entiendes? Sé que suena tonto, pero ¿qué habrías hecho tú? No digo que quisiera hacer algo, pero recuerdo haberlo pensado y, al mismo tiempo, sentirme extraño, como si esa idea se estuviera imponiendo en mi mente.
Quizá esa bolsa para cadáveres en medio de la carretera era algún tipo de anzuelo para provocar compasión o empatía. Respeto por los muertos y todo eso. Le pregunté a mi tío qué debíamos hacer. Sin apartar la vista de la carretera, encendió el motor de nuevo y condujo el auto tan despacio como pudo hacia la ambulancia. Maniobró alrededor de la bolsa de cadáveres de tal forma que solo se podía ver desde su lado del conductor. Mi tío detuvo el auto nuevamente, por un breve instante, bajó la ventana y se quedó observando la bolsa para cadáveres, ahora a solo unos pocos metros de distancia. Se quedó así durante lo que me pareció una eternidad, simplemente mirando por la ventana, mientras yo lo miraba a él, tratando desesperadamente de descifrar su expresión. Algo está mal, dijo finalmente, reanudando la marcha. Voy a estacionarme junto a la ambulancia. Puede que piense si hubiera sido yo, simplemente habría seguido adelante o quizás le habrías dicho, en mi lugar, que esta situación no tenía nada que ver con nosotros, que no había motivo alguno para quedarnos. Para ser sincero, no quería estar allí en absoluto. Cada vez que pensaba en el hecho de que había una bolsa para cadáveres en medio de la nada, me sentía más alterado. Pero el asunto es que mi tío solía trabajar como paramédico. Nunca me ha contado mucho sobre eso, pero he oído algunas historias de mis padres. Siempre supo cómo mantener la calma y la compostura en las situaciones más duras, y pude ver cómo pasaba rápidamente al modo serio cuando dijo que iba a detenerse. Confiaba en su juicio. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que mi tío conoció a varios compañeros, algunos incluso amigos, que no lograron sobrellevar lo que veían en el trabajo. Desde depresiones y crisis hasta suicidios, perdió a varias personas a lo largo de los años que trabajó como paramédico. Creo que eso fue lo que más le afectó, y no me sorprendería que ver el estado en el que estaba la ambulancia despertara algo en él. Si esta hubiera sido una escena normal, con policías y paramédicos alrededor, él no se habría molestado y habría dejado que hicieran su trabajo. Sin embargo, fuera lo que fuera en lo que nos habíamos metido, contaba una historia muy distinta, y lo primero que cruzó por la mente de mi tío, sin lugar a dudas, fue: podría necesitar ayuda. Espero que entiendas de dónde venía él, porque siempre había sido así, siempre pensando en el bienestar de los demás por encima de todo. Nuestra lenta pero constante aproximación hacia la ambulancia me tenía en el borde del asiento, aunque intentaba disimularlo. Alejarnos de la bolsa de cadáveres en el camino no me daba ningún alivio al acercarnos a la ambulancia aparentemente abandonada y recientemente revuelta. Ambas cosas me resultaban igual de desconcertantes e inquietantes. Cuando finalmente mi tío posicionó el auto al lado de la ambulancia, otros dos autos aparecieron a la vista que no habíamos podido ver hasta ese momento: un coche rojo estacionado frente a la ambulancia, y un coche de policía estacionado frente a este en un ángulo bastante extraño. Por un breve momento, sentí un alivio. No solo estaba la policía en la escena, sino que también significaba que debía haber más personas por ahí. Definitivamente no estábamos solos. Mis esperanzas se desvanecieron casi de inmediato cuando nos dimos cuenta de que esos dos vehículos estaban prácticamente en el mismo estado que la ambulancia: puertas abiertas de par en par y todo tipo de objetos esparcidos. Nadie a la vista. Ni en los vehículos, ni a los costados del camino. Mi tío apagó el motor y se volvió hacia mí. Si vas a bajar del auto, tienes que prometer que harás lo que yo te diga. Asentí, y ambos bajamos. Me quedé al lado de nuestro auto mientras mi tío revisaba los otros vehículos. No los tocó ni entró en ellos de ninguna manera, simplemente los observó desde afuera. Regresó después de un par de minutos. Le pregunté si tal vez se trataba de una especie de broma. Negó con la cabeza. No lo creo. Encontré unos casquillos junto al coche de policía. Fueron disparados hace poco. Le sugerí la idea de un robo que salió mal o algo similar. Una vez más, negó con la cabeza y frunció el ceño, luciendo un poco confundido. No. No lo creo. Todavía hay objetos de valor en ambos autos. Teléfonos, billeteras y cosas así. Además, no hay señales claras de lucha. Le pregunté entonces sobre los casquillos y los objetos tirados alrededor de los tres vehículos que habíamos encontrado, y si esos no podrían constituir señales de lucha. Se rascó la cabeza. No estoy seguro, dijo. No parece haber sangre ni señales de una verdadera pelea. En cuanto a las cosas en el suelo, la mayoría parecen haber sido rasgadas y rotas a propósito. No es algo que uno haría en medio de una pelea o un tiroteo. Pero eso es solo mi opinión.
También discutimos la posibilidad de un ataque de algún animal, pero no había ningún daño en el exterior o interior de los autos, como rasguños o abolladuras, ni signos de que algo o alguien hubiera sido arrastrado a través de la tierra hacia el bosque. Cuanto más intentábamos darle sentido a todo, menos sentido tenía. Cuando me giré hacia el camino por el que habíamos llegado y vi la bolsa para cadáveres, me volví hacia mi tío y le pregunté si tal vez podría decirnos algo. Respondió rápidamente que no, lo cual me hizo recordar cómo minutos antes había estado absorto mirándola, justo antes de decir que algo estaba mal. Al preguntarle sobre eso, me miró con una expresión muy seria, con la mirada saltando de mí a la bolsa para cadáveres, y de vuelta. Casi parecía que estaba debatiendo internamente si responderme o no. Las ambulancias no llevan bolsas para cadáveres, y la policía tampoco. Bueno, algunas veces sí, pero esa. Señaló la bolsa. Esa no es una bolsa normal. Lo que sea que se supone que es, pude darme cuenta de un vistazo que definitivamente no es algo que alguien del equipo de emergencias usaría. El color deslavado, la posición desigual de los cierres, ese olor. La cara que puse debió provocarle a mi tío decirme lo siguiente en respuesta: no, no olía a muerte. Créeme, lo sabría. Ni siquiera estoy seguro de que haya un cuerpo ahí dentro, pero sea lo que sea, debe estar en algún otro estado. No nos vamos a acercar sin saber qué es. No creo que fuera su intención, pero la lógica de mi tío solo hizo que me sintiera más curioso respecto al contenido de la bolsa. Después de todo, una bolsa para cadáveres en un lugar así parece un misterio que pide a gritos ser literalmente revelado. ¿Será un hombre o quizás una mujer? ¿Habrán muerto hace poco o hace mucho tiempo? ¿Podría siquiera notar la diferencia? ¿Y la causa de la muerte? ¿Natural, autoinfligida, un accidente o incluso asesinato? ¿Sería capaz un tipo promedio como yo de detectar esas pistas a simple vista? Y si lo hiciera, ¿sería yo quien resolviera el caso, por así decirlo? Descubriendo qué les había pasado y por qué terminaron allí, en ese estado. Un fuerte pop me devolvió a la realidad, literalmente, cuando mi tío me empujó detrás del auto casi de inmediato. Dios mío, dijo. Eso fue un maldito disparo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Otro disparo resonó justo después. Nunca había estado en una situación parecida, pero pude notar que no nos estaban disparando a nosotros. El sonido venía del bosque, aunque pareció detenerse después del segundo disparo. Le pregunté a mi tío qué debíamos hacer ahora. Dudó, y estoy seguro de que consideró regresar al auto y largarnos de allí a toda velocidad, pero esa no terminó siendo su decisión. No esta vez. Necesito que te quedes aquí, dijo. Le dije que no. Escucha, tengo licencia para portar, hay una pistola en la guantera. Grité que no, enojado de que estuviera dispuesto a arriesgarse por sabe Dios qué, y enojado conmigo mismo por saber que no había manera de impedirlo. Así era él. Le dije que iría con él, no porque quisiera, sino porque esperaba que eso lo obligara a quedarse y simplemente conducirnos fuera de allí. Demonios, lo habría hecho yo mismo si supiera conducir. Mentiría si dijera que no me decepcioné cuando finalmente aceptó que lo acompañara, aunque me gusta pensar que eso solo mostró cuánto estaba dispuesto a confiar en que yo le cubriera la espalda. Sacó el revólver del auto, y con cautela nos internamos en el bosque mientras nos dirigíamos hacia el origen de los disparos. Mi tío caminaba al frente y yo me pegaba a él casi como una sombra. Desde el momento en que nos adentramos en el bosque, no cruzamos ni una palabra. No queríamos alertar a nadie que pudiera tener malas intenciones y, además, necesitábamos estar extremadamente atentos a cualquier sonido fuera de lo común. Hubo un momento en que se detuvo de golpe y casi me choqué con él. Levantó la mano en el aire, señalándome que me detuviera. Luego se volvió hacia mí y me indicó que no hiciera ruido alguno y que lo siguiera mientras comenzaba a dirigirse en otra dirección. Le susurré por qué, a lo que él respondió señalando algo en el suelo. A no más de 6 metros de nosotros, era una bolsa para cadáveres casi idéntica a la que habíamos visto antes, y por alguna razón que no puedo explicar, cuanto más la miraba, más fuera de lugar se sentía. Mi tío me tomó del brazo y finalmente me obligó a dar esos primeros pasos en la nueva dirección que había escogido. Creo que no habíamos caminado ni 5 minutos cuando empezamos a escuchar una voz que gritaba y lanzaba exclamaciones a intervalos extraños, aunque no logramos entender lo que estaba diciendo. El sonido nos condujo a un claro, y en el centro, de espaldas a nosotros, estaba un hombre inmóvil. Incluso desde donde estábamos,
pude darme cuenta de que su ropa era indiscutiblemente la de un policía. Sintiendo que la visión del policía me daba un respiro de alivio, mi tío colocó una mano sobre mi boca, asegurándose de que no llamara al hombre por impulso. Luego me hizo una serie de gestos que me indicaron que mirara al policía nuevamente y observé algo que me hizo dudar. Sostenía su pistola y la apuntaba hacia algo que parecía estar al nivel del suelo. Asentí para que mi tío supiera que lo había entendido. Nos escondimos detrás de un árbol lo suficientemente grueso para los dos. Mi tío me sujetó firmemente contra él, como diciéndome no salgas ni te pongas en su línea de visión. Acepté, aunque le lancé una mirada de advertencia, ya que sabía lo que planeaba hacer a continuación. Él respiró hondo, pero justo antes de salir para anunciar su presencia al otro hombre, otro disparo resonó, sin duda, proveniente del policía. No. Lo escuchamos gritar. No, quédate abajo, detente. Temía por mi vida, pero estaba aún más confundido que asustado. Miré a mi tío y pude ver que ambos entendíamos que el hombre no nos estaba disparando ni gritándonos a nosotros. Después de unos cuantos disparos más y gritos ininteligibles, pudimos darnos cuenta de que se le habían acabado las balas por el insistente chasquido de su pistola vacía al intentar disparar. Mi tío decidió que era el mejor momento para hacerle saber al hombre de nuestra presencia y de la mía, por extensión, aún sabiendo que su arma estaba vacía. Casi me oriné encima cuando el hombre se volvió hacia nosotros y apuntó sin titubear. Su cabello estaba desordenado, su ropa sucia de tierra y empapada de sudor, y sus ojos, casi saliéndose de las órbitas, le daban un aspecto seriamente desquiciado. Todo en él hacía parecer que llevaba días, o incluso más, perdido en el bosque, y ni siquiera podía imaginarme que podría haber llevado a alguien a un colapso así. Nos observó con la mirada fija, como si intentara discernir si realmente estábamos ahí o no. Apuntó su arma a mi tío en cuanto él abrió la boca, tratando de asegurarle que no éramos una amenaza. Mencionó los autos vacíos que habíamos encontrado, los disparos, y que habíamos llegado para ver si alguien necesitaba ayuda. El hombre pareció bajar su arma, aunque solo un poco. ¿No los vieron?, preguntó. No vimos a nadie en el camino, lo cual nos pareció muy extraño, respondió mi tío. No, dijo, eso no es cierto. Eso no es posible. No miraron. Mi tío hizo una pausa antes de continuar. Observamos alrededor, no había nadie. De otro modo, no estaríamos aquí. No, no, miren, gritó, señalando el suelo. ¿No los ven? Instintivamente, mi tío y yo miramos hacia donde el hombre señalaba, y fue entonces cuando finalmente notamos unas formas y patrones extraños en el suelo, justo junto al hombre. Una media docena de bolsas para cadáveres idénticas a la primera, cada una sellada con una figura humanoide dentro. Ustedes, dijo el hombre, no miraron. ¿No vieron? Comenzó a caminar hacia nosotros. En algún lugar cerca de nosotros, se rompió una rama. No miraron, no vieron, continuaba, en un tono casi de lamento. Tiró su arma mientras se acercaba a nosotros y se llevó las manos a la cara, como si se preparara para un torrente de lágrimas. No teníamos idea de lo que esta persona había pasado, pero no había duda de que estaba lejos de estar bien. Mi tío no se movió ni un centímetro. Se mantuvo firme y abrió los brazos al hombre que venía hacia nosotros, dispuesto a recibirlo. El hombre, conteniendo el llanto como podía, aceptó el gesto de mi tío y lo abrazó fuertemente, como si no hubiera tenido contacto humano en muchísimo tiempo. Mi tío me miró mientras le decía algunas palabras de consuelo al hombre, asegurándonos a ambos que todo estaría bien. Otra rama se rompió a nuestro alrededor, mucho más fuerte esta vez. Entonces el hombre agarró la cabeza de mi tío con ambas manos y le susurró algo al oído. Cualquiera que haya sido lo que le dijo, hizo que mi tío reaccionara de una forma que nunca había visto antes, lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo caer de espaldas con sorprendente facilidad. Lo que más me impactó no fue la inusual muestra de fuerza de mi tío, sino el terror grabado en su rostro. No se quedan abajo, dijo el extraño, aún tirado en el suelo. Corre hacia el auto, me ordenó mi tío, sin siquiera mirarme. Esto fue un error, vámonos de aquí. Se escucharon más ramas quebrarse a nuestro alrededor. Corre. Ahora, gritó. Corrí como si mi vida dependiera de ello, y para cuando llegué al auto, casi me desplomé junto a la puerta por el esfuerzo repentino. Miré a mi alrededor intentando recuperar el aliento, y me di cuenta de que nada había cambiado desde que entramos al bosque.
No podía saber cuánto tiempo había pasado porque el fuerte latido en mi cabeza y en mi pecho no me dejaba concentrarme en nada más. Finalmente, mi tío emergió de entre los árboles, pero no parecía tener ninguna prisa. Me subí al auto rápidamente y le abrí la puerta, apremiándolo a entrar para poder largarnos de allí de una vez. Se sentó y miró fijamente hacia adelante. Sus manos descansaban en su regazo. En una de ellas sostenía su propia pistola. Podía oler el olor a pólvora, pero no pregunté nada al respecto. «Vuelvo enseguida», dijo. No sabía qué decir, así que me quedé callado. Fue hasta la parte trasera del auto y abrió el maletero. No tenía idea de qué podía estar buscando en ese momento, pero estaba más preocupado de mantener mis ojos en ambos lados de la carretera, solo para asegurarme de que nada nos estuviera siguiendo. Seguí mirando el espejo retrovisor, lo cual era algo inútil ya que el maletero abierto me impedía ver bien lo que él hacía. Cuando finalmente decidí asomar la cabeza por la ventana para ver, solté un grito mezcla de sorpresa, miedo y horror. Mi tío caminaba hacia la bolsa de cadáver en el medio de la carretera, con paso firme. Supe en ese instante que no había nada que pudiera hacer para alcanzarlo a tiempo. Aún así, lo intenté. Corrí, tropecé, caí, me levanté y volví a correr con lo que me quedaba de energía. La segunda vez que mis piernas me fallaron, él ya estaba agachado frente a la bolsa, su mano libre alcanzando uno de los cierres que la mantenían cerrada. Lo observé mientras abría el cierre lentamente, destapándola poco a poco. Me miró casi al instante de hacerlo, y aunque había algo de distancia entre nosotros, pude leerlo todo en su rostro. Hubo un intento de sacudir la cabeza, casi como un espasmo repentino, pero supe lo que intentaba decirme. No. No lo hagas. Al siguiente instante, algo se interpuso entre nosotros y rompió el contacto visual que habíamos logrado por un momento. La bolsa de cadáver, o lo que estuviera dentro de ella, se sentó de repente, como para quedar cara a cara con mi tío. Luego cayó hacia atrás, sin vida, arrastrando a mi tío hacia abajo junto con ella y dentro de ella. Por difícil que sea describirlo, no hay otra forma de decirlo, él cayó dentro de la bolsa. No fuera de mi vista, ni al suelo en algún tipo de sumidero, sino dentro de esa cosa, como si hubiera sido engullido, aunque el volumen de la bolsa no cambió en lo más mínimo. A simple vista, seguía teniendo la forma de una sola persona, no de varias. Esperé a que sucediera algo, cualquier cosa que me diera una pista de lo que acababa de pasar y de lo que debía hacer. Perdí la noción del tiempo otra vez, incapaz de procesar adecuadamente lo que había presenciado. Luego de lo que pudieron haber sido 5 minutos o 5 horas, la bolsa de cadáver se movió un poco hacia su izquierda y luego hacia su derecha. Continuó así por un rato, hasta que se colocó de lado. Lo hizo para dejar salir algo desde su interior. Supe de inmediato que no era mi tío, sino una copia casi idéntica de la misma bolsa de cadáver que acababa de escupirla, igual que todas las otras que habíamos encontrado en el bosque. Esa fue la última vez que alguna de ellas se movió. No estoy seguro de cuándo o cómo lo hice, pero en algún momento me levanté y empecé a caminar, al menos eso fue lo que la patrulla que me recogió me dijo, que había estado caminando sin rumbo por la carretera. Me interrogaron a fondo y con muchos tipos de personas diferentes, siempre haciendo las mismas preguntas. Mi tío sigue sin aparecer, aunque no creo que lo haga. Les conté sobre las bolsas de cadáver, pero siempre se quedaban en silencio cuando las mencionaba. De hecho, confirmaron una multitud de detalles, lo cual me deja saber que ellos saben que no estoy loco, pero más importante aún, que yo sé que no estoy loco. Recuperaron todos los vehículos, pero el personal de emergencia sigue desaparecido, al igual que una familia de 4, a la que pertenecía el coche rojo, y 2 oficiales en servicio. Y mi tío. No parecen tener respuestas para mí, y no estoy muy interesado en buscarlas. Lo que fuera que mi tío vio, su arrepentimiento y terror fueron instantáneos y evidentes en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, y a pesar de todo eso, aún no solo que asumo fueron sus últimos momentos para hacer lo que siempre hacía mejor, salvar a otros, de la forma que fuera posible. No te acerques. No mires. Uno de los investigadores me dijo algo que lamento haber escuchado hasta el día de hoy. Cuando estábamos discutiendo las bolsas de cadáver y me pidieron que las describiera meticulosamente, me preguntó una vez más si realmente no había visto a nadie más allí, con la excepción del policía perturbado con el que habíamos interactuado brevemente.
Le dije la verdad, a lo que respondió que habían hecho un barrido exhaustivo de toda la zona durante varios días y descubrieron que varias de las huellas no identificadas, tanto dentro como fuera de los autos, se hallaron en toda la carretera y en el bosque. Tenía que haber cientos de ellos ahí afuera, si no es que más. Encontré un cuerpo en el bosque. Pero hay algo mal con él. Nunca he sido una persona muy activa. Pero recientemente, tras un susto de salud, decidí ponerme en forma. El gimnasio es aburrido, así que comencé a correr por senderos en el bosque. Caminos estrechos que serpentean junto a un arroyo murmurante, pájaros cantando en los árboles, el olor de la tierra y el aire fresco, es simplemente emocionante. Pero hoy, todo eso llegó a su fin. Estaba trotando por un nuevo sendero en el que no había estado antes. Al llegar a una curva, mi dedo del pie se enganchó en algo. Volé por el aire y caí en la tierra, con las manos extendidas hacia adelante un segundo antes de golpear el suelo. Un dolor agudo recorrió mis codos y rodillas. Quejándome, lentamente me levanté. Y allí estaba. La cosa con la que había tropezado. Un trozo de ropa. Di un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era una chaqueta de mezclilla, torcida y enrollada sobre sí misma. El azul índigo ahora era un marrón barro debido a que la naturaleza la reclamaba poco a poco. No era lo más extraño que había encontrado en el bosque, de lejos. Había visto botellas de cerveza, papeles arrugados, incluso una vieja gorra de béisbol. Me enderecé, echando un vistazo alrededor del bosque. Y algo más llamó mi atención. A solo unos metros del sendero, había algo blanco, destacándose contra los tonos apagados de verdes y marrones del bosque. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Lentamente, me aparté del sendero. Los helechos rozaban mis pantorrillas mientras avanzaba por la maleza. Me estremezco al pensar en cuántas garrapatas probablemente se estaban adhiriendo a mis piernas, pero seguí adelante. A medida que me acercaba, mi cerebro aún no lograba entender qué era aquella forma blanca. Solo sabía, por el color y la forma, que no pertenecía al bosque. Di otro paso. Junto a la forma había un enredo de cabello oscuro y enmarañado. Es un cuerpo. Comencé a gritar. Nadie podía escucharme, estaba a unos kilómetros de la carretera, de cualquier casa, pero no pude evitarlo. Grité y grité y grité hasta quedarme sin aliento. La mujer yacía boca abajo en la maleza. Los helechos y las largas hierbas habían crecido a su alrededor, casi cubriendo todo su cuerpo. No había olor, probablemente había estado allí un tiempo. Y el blanco que había visto, era el blanco de su camiseta, asomando entre el follaje. ¡Oh Dios mío! ¿Qué hago? Mis respiraciones entrecortadas resonaban en la vacía claridad. Llama a la policía. Claro. Saqué mi teléfono, me detuve. A unos pies del cuerpo, tumbado en la alta hierba, había un zapato. Di un paso en su dirección y mi cuerpo entero se paralizó cuando entró en plena vista. Es mi zapato. Era idéntico. Una zapatilla Nike rosa, con cordones blancos y un logo plateado en forma de esboz. Tragué, pero mi garganta estaba seca. Es una zapatilla popular. Así que esta mujer las usaba. ¿Y qué? No significa nada. Excepto. Volví a mirar el cuerpo. La mujer tenía el cabello largo, oscuro y ondulado. Llevaba leggings negros y una camiseta blanca, como las que solía usar. Como la que llevaba puesta en este momento. El suelo giró bajo mis pies. Solo una coincidencia. Solo una coincidencia. Pero tenía que saberlo. Lentamente, me agaché. Agarré una rama cerca de mi pie y la levanté hacia el cuello de la mujer. Casi me da asco, pero cuidadosamente levanté un mechón de cabello para exponer la piel gris y deshidratada del cuello de la mujer. No. Un tatuaje desvanecido de una cruz me miraba de vuelta. Ella tiene mi tatuaje. Tiene mi maldito tatuaje. Salté hacia atrás. Mi talón golpeó un terreno irregular y perdí el equilibrio. Caí, de espaldas, sobre la tierra húmeda. Miraba el cadáver, el enredo de cabello. No puede, no puede. Me forcé a levantarme. Desvié la mirada y corrí de regreso a través de los helechos, de vuelta al sendero. Corrí tan rápido como pude, con todo mi cuerpo ardiendo. Mis pulmones dolían con cada respiración.
pero solo podía pensar en correr. Alejarme del cuerpo. Cuando doblé la esquina, vi a un hombre caminando por el sendero, con auriculares puestos, haciendo ejercicio. Pensé en decirle lo que había visto, pero no podía detener la panique. No podía dejar de correr, poniendo la mayor distancia posible entre yo y esa cosa. Pero entonces ocurrió lo más extraño. En ese último segundo, justo antes de pasar junto al hombre, lo vi sonreír. Miré hacia atrás. Se había detenido en medio del sendero y me miraba por encima del hombro, sonriendo. ¿Qué demonios? Aumenté la velocidad de mis piernas. Miré hacia atrás nuevamente. No. Se había dado la vuelta y empezaba a seguirme. El pánico me inundó. Me forcé a correr más rápido, pero podía oír sus pasos detrás de mí, resonando en el sendero de tierra. Cada vez sonaban más fuerte. La imagen del cuerpo en el bosque apareció en mi mente. Boca abajo, cubierto de maleza, hundido y gris. Olvidado. Miré hacia atrás. Él estaba corriendo hacia mí, pero no se acercaba tan rápido como pensé. Me esforcé por seguir adelante. Rodeé otra curva. Y luego, a través de un claro entre los árboles, lo vi. El estacionamiento. Y no estaba vacío. Una familia se estaba preparando para dar un paseo por el sendero. Y podían vernos. «¡Ayuda!», grité. «¡Ayúdame!». Un torbellino de movimientos cuando el padre sacó su teléfono y llamó a la policía, mientras la madre apresuraba a los niños de vuelta dentro del auto. Miré hacia atrás y vi al hombre escabulléndose en la maleza, tratando de ocultarse. Pero ya era demasiado tarde para él. La policía identificó al hombre como un local que había sido acusado de acosar a mujeres anteriormente. Pudieron encontrarlo en el bosque y llevarlo bajo custodia. Pero no encontraron ningún cuerpo. Regresé al lugar varias semanas después. No había cuerpo. Solo los helechos, meciéndose con la brisa, salpicados por la luz del sol del inicio del verano. Soy más cauteloso que nunca mientras trabajo como guardabosques. Estaba en medio de una patrulla rutinaria por el parque cuando mi radio crujió. La frecuencia no indicaba una emergencia, así que aparqué mi camioneta al lado del camino y llamé a la base. Al otro lado de la radio estaba Emmett, un compañero guardabosques y uno de mis colegas favoritos. «¿Qué pasa, Emmett?», pregunté. «No mucho, Aiden. Solo tengo a alguien aquí que quiere saber si hemos visto a su hermano desaparecido». «¿Lo hemos visto?». «No me suena, pero como es hora de tu almuerzo, ¿por qué no regresas?». «Me parece bien». Dejé la radio, cambié la camioneta a marcha y me dirigí de regreso a la estación de guardabosques. Solo eran 5 minutos de trayecto desde donde estaba y bajé las ventanas mientras conducía por los caminos bien pavimentados que serpenteaban entre numerosas áreas de picnic, estanques, grupos de árboles, fogatas y pabellones con máquinas expendedoras. No tardé mucho en llegar a la estación, un gran complejo de madera con una oficina, varios vehículos estacionados frente a ella y un exterior que había sido pintado recientemente el mes pasado. Noté un sedán gris que destacaba en el mar de camionetas, jeeps y carritos de golf de uso oficial. Había un espacio justo al lado disponible, así que aparqué allí y entré. No importaba el clima, la estación de guardabosques siempre estaba perfectamente controlada en temperatura. Justo al entrar por la puerta principal, había una sala de estar llena de muebles cómodos. En 2 de las sillas estaban Emmett y una joven que parecía de nuestra edad. Tenía el cabello rizado y castaño, ojos avellana y una actitud algo cansada que sugería que había visitado muchos lugares como este. También noté que ambos habían hecho buen uso del refrigerador cercano, que contenía agua embotellada. Se pusieron de pie cuando entré. Vi que Emmett tenía algunos papeles sobre la mesa a su lado. «Aiden, esta es Lena», me presentó Emmett. Nos dimos la mano. «Un placer conocerte», dije. «Igualmente. Estoy aquí solo para confirmar. No tengo razones para estar segura de que mi hermano haya pasado por aquí, pero no haría mi parte si no preguntara». Asentí. «Por supuesto. ¿Por qué no me cuentas qué ocurrió? Es decir, si no te importa repetirlo». Ella se rió. «He contado esta historia tantas veces que se me ha hecho natural», dijo mientras se sentaba de nuevo en su silla.
Lamentablemente, no hay mucho que contar. Mi hermano Sam siempre ha sido un poco volátil. Así que cuando desapareció durante unos días, nadie pensó que fuera algo grave. Pero cuando esos días se convirtieron en semanas, empezamos a preocuparnos. Cuando fuimos a su última dirección, no había señales de que algo hubiera sucedido. Y como Sam siempre estaba de un lado a otro, no era exactamente un caso claro de que algo estuviera mal. Así que no había mucho en lo que cualquiera pudiera basarse. Lo único que pudimos averiguar fue que estaba pasando el rato con un grupo de amigos que eran muy parecidos a él a una hora de aquí. Por lo que parecía, eran solo un grupo de personas normales. Así que piensas que, dado que la gente va y viene aquí, es totalmente posible que hayan acampado en algún momento y se hayan ido, o incluso mejor, que todavía estén aquí. Preguntó Emmett. Exactamente, respondió Lena. A Sam siempre le gustó acampar. Es el tipo de persona que estaría perfectamente feliz viajando por el país en una casa rodante. Asentí. Tiene sentido que pienses que podría estar aquí. Emmett se volvió hacia los papeles que estaban cerca de él en la mesa de café. Este es él, Aiden, dijo mientras seleccionaba uno y me lo pasaba. Era uno de esos carteles de personas desaparecidas que se pegan en cualquier lugar, con la palabra desaparecido impresa en la parte superior en letras rojas y en negrita. También había información de contacto estándar, pero la mayor parte del cartel estaba ocupada por una gran foto de un hombre rubio con ojos avellana. Me tomó un momento, pero pude ver el parecido entre Sam y Lena. Nunca lo he visto por aquí. Pero eso no significa que nunca haya estado aquí. Sam es un buen tipo, explicó Lena. Volátil, pero no es del tipo enojado o malo. Preferiría huir de una pelea en lugar de comenzarla. ¿Eso es lo que crees que pasó? Pregunté. Ciertamente lo he pensado, pero simplemente no lo veo. Como dije, él estaría perfectamente feliz viajando en una casa rodante básica. Es mucho más probable que haya tenido algún accidente y que nadie pueda localizarlo. Esa es otra posibilidad de lo que podría estar haciendo aquí. Emmett tomó un sorbo de su agua embotellada. He revisado el registro y no tenemos constancia de ningún equipo o casa rodante que haya aparecido aquí sin explicación. Aparte de eso, lo más que podríamos hacer es dar otra vuelta y pedirle al otro personal del parque que esté atento. Te lo agradezco mucho, dijo Lena. Mi familia entera estaría muy agradecida si pudieras estar atento y notificarnos a nosotros o a la policía si ves o escuchas algo. Lo haré, Lena, dijo Emmett mientras se ponía de pie. Gracias por avisarnos. Tenemos tu información y te informaremos si vemos o encontramos algo. Gracias. Que tengan un buen día. Se puso de pie, nos estrechó la mano y salió por la puerta. Momentos después, se escuchó el sonido de un auto arrancando, seguido del crujido de los neumáticos sobre la grava mientras se alejaba. ¿Qué piensas?, preguntó Emmett ahora que estábamos solos. Hemos lidiado con cosas como esta antes, dije. Lo sé. No sería el primero en desaparecer por aquí, y tampoco será el último, respondió Emmett. Sin duda. Luego tomé mi tiempo para almorzar. Hoy, eso significaba que tenía un wrap de pavo con un poco de ensalada de papa. Después regresé al trabajo, dedicando tiempo a vigilar las áreas habituales mientras observaba a la gente pasear a sus perros, hacer senderismo o simplemente relajarse. Era un soleado día de otoño, con un cielo azul brillante que contrastaba hermosamente con las ocasionales hojas naranjas y rojas que adornaban la línea de árboles mayormente verde. La temperatura era cálida y cómoda ahora, pero esta mañana estaba fresca y la niebla cubría el horizonte mientras conducía al trabajo. No pasaría mucho tiempo antes de que tanto la mañana como la noche fueran mucho más oscuras y frías. El cambio de estaciones siempre es impactante y cautivador de ver aquí en el bosque. No tardaría en llegar el momento en que los días se volvieran más oscuros y fríos y el parque se decorara para Halloween. Siempre formaba parte del equipo que se encargaba de decorar y prepararse para eso. Dado que era otoño, la noche caía más rápido de lo que lo había hecho unas semanas antes. Antes de darme cuenta, las sombras comenzaron a extenderse por el parque, lo que significaba que era hora de recordar amablemente a la gente que el parque cerraba por la noche. Para entonces, el viento había aumentado, dispersando las pocas hojas que ya habían caído. El último auto acababa de salir del estacionamiento cuando cerré la entrada al público. Luego, Emmett y yo revisamos la última parte de la lista de cierre antes de salir por la puerta de empleados y dar por concluida nuestra jornada.
Fui a casa, cené y vi un poco de televisión antes de dar por terminado el día. A la mañana siguiente, tenía un turno temprano, pero no me importaba ya que solo trabajaría mediodía. Así que después de tomar un bagel, conduje al trabajo. El cielo estaba completamente gris, con un indicio de lluvia en el aire, lo cual coincidía con lo que había visto en el reporte del clima. El trayecto en sí fue poco notable, así que llegué al parque a buena hora. Pero cuando me acerqué a la entrada, que todavía estaba cerrada desde la noche anterior, vi algo. Una figura solitaria, de pie justo dentro de la entrada principal. ¿Qué? ¿Cómo era eso posible? Cerramos igual que siempre, y nunca habíamos tenido este problema antes. Aún más extraño era el hecho de que la figura estaba de espaldas a la puerta, como si estuviera observando algo dentro del parque. Salí de la entrada y llamé a mi jefe, Carlton, para contarle lo que estaba pasando. Me dijo que iría enseguida y que esperara. No quería que me encontrara con una sorpresa desagradable, y no necesitó decírmelo 2 veces. Así que esperé allí, sin quitar la vista de la entrada principal. No era difícil, ya que quienquiera que estuviera allí no se movía. De hecho, ni siquiera estaba seguro de que se dieran cuenta de mi presencia, ya que no habían reaccionado al sonido de mi auto. También noté que llevaban ropa que parecía desgastada y rasgada. Después de lo que pareció una eternidad, Carlton llegó con un solo coche patrulla detrás de él. Aparcaron frente a mí, y una vez que él y el policía salieron de sus vehículos, yo hice lo mismo. Luego, los 3 caminamos con determinación hacia la entrada. No fue hasta que estuvimos justo al lado del extraño que finalmente pude ver quién era. Era Sam, el hermano de Lena. Mi estómago se retorció al darme cuenta, pero Sam no mostró interés alguno en lo que estaba sucediendo. Nos miró con la misma indiferencia que alguien podría mirar un árbol mientras pasea por aquí. Rápidamente le expliqué la situación y llamé a Lena. Me dijo que llegaría tan pronto como pudiera y nos agradeció efusivamente. Mientras tanto, el policía pidió refuerzos y una ambulancia antes de acercarse a Sam con cautela y evaluar su estado. El oficial decidió que no era un peligro, así que Carlton ayudó a escoltar a Sam hacia la parte trasera de su patrulla. La ambulancia llegó antes que Lena, así que todavía le estaban haciendo un examen cuando ella arribó. Después de darme un abrazo aplastante, Lena se acercó a donde los paramédicos estaban atendiendo a su hermano. Está un poco deshidratado y no ha comido una comida decente en un tiempo, pero aparte de eso, parece que no tiene heridas, le dijo una de las paramédicas, una mujer alta de cabello rojo. Pero no hay duda de que ha visto o pasado por algo que lo ha alterado, dijo el otro paramédico, un hombre mayor con bigote. He visto este tipo de reacciones ante traumas importantes antes. Y tiene todos los signos. ¿Tienes alguna idea de qué lo causó?, preguntó Lena. Él sacudió la cabeza. No, pero te puedo decir que fue algo que lo asustó seriamente. Ella asintió. Está bien. Gracias. Aprecio la información. Mientras esto sucedía, suficientes guardabosques del parque habían llegado para que pudiéramos buscar en el parque con los policías cerca. No tenía idea de qué encontraríamos, pero sentía que algo no estaba bien desde el momento en que pusimos un pie dentro. Cada vez que llegaba aquí, sentía una calma y paz que venían de estar en la espesura de la naturaleza. El aroma de los pinos, el calor de las fogatas y los sonidos de los diferentes insectos haciéndose notar siempre me parecían relajantes y revitalizantes. No esta vez. Hoy, el ambiente en el parque se sentía diferente. Raro. Como si estuvieras mirando algo y pudieras notar que algún aspecto había cambiado, pero no estaba seguro de qué. El aire se sentía espeso y pesado. Miré a Carlton, y él me miró, y pude ver que él sentía lo mismo. En la superficie, todo estaba bien, pero eso no significaba que no hubiera pasado nada. Así que nos dispusimos cuidadosamente a buscar en cada rincón del parque para asegurarnos de que no había problemas. Cada vez que giraba una esquina o abría una puerta, esperaba encontrar algo horrible. Pero nunca sucedió. Todo resultó estar en perfecto orden. Nada estaba fuera de lugar. Pero no podíamos entender cómo había entrado Sam. ¿Cómo lo había hecho? Eventualmente, tuvimos que encogernos de hombros y admitir que no podíamos encontrar nada. Fue entonces cuando el grupo de búsqueda decidió dar por terminado el día y los que quedamos fuimos a la estación de guardabosques por un poco de agua.
Sam había sido llevado al hospital por Lena y sus padres y habíamos colocado un cartel que decía que el parque estaba temporalmente cerrado, así que solo estábamos nosotros. Algo está pasando aquí, dijo Emmett después de tomar un largo trago de agua. No sé qué. Lo sé. Pero él entró de alguna manera. ¿Viste en qué estado estaba? No había forma de que Sam se forzara a entrar. Estoy de acuerdo, Aiden, dijo Carlton. Simplemente no me gusta esto. Miré alrededor de la habitación. A ninguno de nosotros. Emmett estaba a punto de decir algo más antes de levantarse y mirar alrededor. Luego comenzó a caminar lentamente por la habitación. ¿Emmett?, pregunté. Él miró brevemente por la ventana antes de volver a mirarme. ¿Sientes eso? ¿Sentir qué? La brisa. Hay una corriente de aire aquí. Sí. Yo también la siento, dijo uno de los policías, asintiendo con la cabeza. Creo que viene de allí. Señaló a un gran archivador contra la pared. Los 6 de nosotros nos acercamos a él y esperamos. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera una pequeña brisa que provenía de alrededor del archivador. Todos intercambiamos miradas antes de que Emmett y Carlton comenzaran a mover lentamente el archivador de metal lejos de la pared. El resto de nosotros estaba listo por si algo sucedía. Pero no pasó nada. Lo único que ocurrió fue que el aire se volvió más frío y una sección del suelo se abrió en un agujero en el suelo. 2 de los policías sacaron de inmediato sus linternas y las iluminaron en el agujero. Los demás miramos por detrás de ellos y vimos que el agujero se abría a una pequeña cueva. Las linternas revelaron que el suelo de la cueva estaba a solo un pequeño salto de la abertura. No había escalera ni nada, pero no parecía difícil de atravesar. La abertura era lo suficientemente grande como para que una sola persona pudiera pasar a la vez, así que Emmett, Carlton y yo bajamos con los 2 policías que llevaban linternas. Ellos entraron primero, y luego lo hicimos Emmett, Carlton y yo. La cueva estaba despejada de cualquier escombro, y no había agua, así que no había mucho que ver. No que la cueva en sí tomara mucho tiempo para explorar, porque antes de darnos cuenta, nos encontramos en el otro extremo de la cueva, que terminaba en un callejón sin salida. Los 2 policías iluminaron con sus linternas, pero no había nada que ver. Todos echamos un último vistazo antes de regresar por donde habíamos venido. No tenía idea de qué pensar. Mi mente era un caos de pensamientos mientras llegábamos al lugar donde estaba la abertura y me detuve en seco. Debido al ángulo en el que estaba la abertura y cómo estaba dispuesta la cueva, había una pared retrocedida unos pies desde la entrada y había algo escrito en la pared que no era visible desde arriba. Debemos. Estaba escrito en pintura roja con letras gigantes que no se podían pasar por alto ni confundir. El signo de exclamación, en particular, estaba dibujado con un adorno particular, como si quien lo hubiera hecho lo hubiera disfrutado inmensamente. Todos lo miramos en shock antes de que uno de los policías le tomara una foto. Luego se volvió hacia nosotros. No hay necesidad de quedarnos aquí más tiempo. Carlton señaló de inmediato a Emmett y a mí, así que Emmett me ayudó a subir a la abertura, y una vez que estuve de vuelta dentro de la estación de guardabosques, yo le ayudé a él. Una vez que ayudamos a Carlton a salir, los 2 policías rápidamente se movieron para salir antes de que volviéramos a colocar el archivador sobre la entrada de la cueva. Luego todos nos sentamos de nuevo en silencio. El aire era tenso y pesado, y sentí un leve escalofrío de miedo en la nuca. No sabía qué estaba sucediendo, pero no me gustaba lo que fuera. Y a nadie más tampoco. Hubiéramos notado esa abertura de cueva antes. Especialmente con todo el trabajo de mantenimiento reciente, está bien. El policía que tomó la foto se volvió hacia Carlton. Era alto, delgado y tenía el cabello rubio muy corto. Algo está sucediendo aquí, y hasta que lleguemos al fondo de esto, sugiero que cierren por hoy. Me parece bien, murmuró Carlton. Vámonos de aquí. Nos apresuramos a salir antes de que Carlton nos cerrara todo. Luego todos subimos a nuestros vehículos y salimos tras cerrar la puerta con seguridad. Como precaución, acordaron dejar un coche patrulla allí por la noche. No perdí tiempo en dirigirme a casa. Pero cuando todos nos alejamos, juraría que vi lo que parecía ser una figura con ropa negra espiándonos desde detrás de un enorme árbol. Cuando miré de nuevo, no había nada allí. Podría haber sido una broma o simplemente mi imaginación. De cualquier manera, no iba a volver para averiguarlo.
porque no podía dejar de pensar en el mensaje en la pared: te vemos, como si más de una persona estuviera observándote. Los policías nunca descubrieron qué estaba pasando ni cómo había entrado Sam. Pero a veces, cuando estaba de patrulla después de eso, juraría que alguien me estaba observando. Sentía que se me erizaba el vello en la nuca y tenía esa certeza en el estómago de que algo no estaba bien, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nada allí. Una vez, tarde en la noche, incluso pensé que vi a alguien siguiéndome, pero cuando fui a verificar, no había nadie. Pero, sin importar qué, nunca dejé de comprobar que no había nada. Nadie lo hizo. Porque periódicamente descubríamos que algo se había movido o alterado de alguna manera. A veces era apenas perceptible, pero eso no significaba que no lo notáramos. También habíamos tapado la entrada de la cueva. Pero no puedo evitar preguntarme si hay más túneles como ese en otras partes del parque.